Entonces, la sesión que hoy vamos a ver va a ser vinculada a Google Calendar, que como comentamos, pues es una herramienta que me imagino que muchos de vosotros ya la estaréis utilizando, porque con la actividad que solemos llevar cuando, pues eso, tienes, bueno, incluso ya no solo con el trabajo, cuando concilias también con la vida personal, nos salva muchas veces de decir, pues es que tenía una reunión o tenía una cita con el médico, ¿vale? Tanto para, ya os digo, tanto a nivel laboral como personal. Con lo cual, ahora lo que sí que vamos a ver en este taller son todos los entresijos, incluso en Google Calendar veremos que permite integraciones también con algunas otras herramientas. El tema de no solo de realizar eventos, sino también tiene un gestor de anotaciones. Entonces, veremos realmente de forma integral todo lo que nos puede ofrecer esta herramienta, que además entra dentro del paquete que tiene Gmail, que es gratuito. Entonces, comparto con vosotros la herramienta para ir viéndola. Entonces, para realmente poder hacer uso de esta herramienta, lo primero que tenemos que tener es una cuenta de Gmail. Por eso os decía que tenía que estar vinculada. Entra dentro del paquete que tiene aquí. Si vamos a la parte superior, donde al lado de nuestras fotografías, hay unos puntitos que si entramos en este desplegable, veremos realmente todas las herramientas que nos está ofreciendo Google. Entonces, nosotros en cuanto a este taller vamos a entrar en lo que es Google Calendar, pero si luego a lo mejor decís, pues es que desde el ordenador estoy a lo mejor en mi correo electrónico y no encuentro desde dónde acceder a Google Calendar, ¿vale? Pues siempre vamos a ir a la parte superior en los puntitos a la derecha y ahí en el desplegable podremos encontrar todos los productos, servicios que nos va a ofrecer, ¿vale? Y entonces este sería el icono de Google Calendar. Daríamos a este icono, ¿de acuerdo? Si no estuviéramos en él, ya veis que al refrescarse, pues vuelve a aparecer. Entonces, ¿en qué consiste esta herramienta que es tan útil? Por un lado, también comentar que lo que estamos ahora viendo es la versión de escritorio. Lo que también os aconsejo es tener instalada en vuestro smartphone la aplicación, que la podréis encontrar desde, pues tanto si tenéis un iPhone como un Android, ¿vale? Pues desde vuestra tienda de apps, nada, buscáis Google Calendar y os la descargáis. Lo más interesante es que ambas herramientas están sincronizadas, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que nosotros lo único que vamos a tener que hacer en un primer momento es, pues ahora mismo ya os digo, vamos a ver la versión de escritorio, pero si lo estamos utilizando en nuestro móvil por primera vez, pues nos tendremos que loguear con nuestra cuenta. Entonces, realmente por lo que funcionan son por los correos electrónicos. Esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a lo mejor tenemos un correo electrónico personal y un correo electrónico para la empresa. Con lo cual, eso sí que es importante saber con qué correo estamos logueados, porque a lo mejor en la versión de escritorio estamos visualizando la del trabajo, a lo mejor en nuestro móvil nos logueamos con la cuenta personal y decimos, pues es que claro, resulta que veo una información diferente. Entonces, para que esto también sea útil, porque a lo mejor dices, vale, pero a mí me interesa incluso ver ambos calendarios, ¿no? Tanto si es personal como si es del trabajo. Vamos a ver cómo podemos también vincular calendarios a una única vista, incluso también aclarar que hay diferencias en la personalización de la versión de ordenador y la versión que tenemos en nuestro móvil. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos por qué ver los mismos calendarios en la versión del ordenador y en la visión móvil, porque dices, a lo mejor a mí en la del ordenador yo normalmente veo muchos calendarios, porque a lo mejor ya no solo tanto la de mi trabajo, si pertenezco a alguna asociación, el calendario personal,
y en el móvil solo a lo mejor aquellas que me interesan pues son la personal y la del trabajo, ¿vale? Entonces, eso es muy interesante, que vamos a poder seleccionar aquellos calendarios que queramos ver en vista ordenador y pueden ser diferentes en la aplicación. Para comenzar a ir navegando por lo que es esta herramienta, yendo, por ejemplo, pues, a la parte superior, al menú principal, aquí lo que nos hace simplemente es, si estuviera oculto nuestro menú, tendríamos que hacer clic en estas 3 rayitas. Entonces haríamos clic y visualizaríamos todo el menú que aparece a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en primer caso en este menú? Como, por ejemplo, nos permite crear un calendario nuevo, ¿vale? Vamos a tener también aquí una versión en el mes en el que estamos y en azul nos aparece el día que tenemos, si queremos usar el buscador y los calendarios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, antes de ir navegando, entrar en cómo interaccionamos con unos calendarios con otros, tener claro cómo tenemos nuestro calendario configurado. Para ello, lo que haríamos es irnos a la parte superior, a esta ruletita, que es la que nos indica la configuración. Entonces, hacemos clic sobre ella y nos abre un desplegable. Entonces, lo primero que nos aparece es la configuración. Entramos en ella. Entonces, en configuración, ¿qué nos deja personalizar? ¿Vale? Entonces, nos deja, por un lado, tanto el idioma como la región. Esto, sobre todo, es muy importante, el localizar dónde estamos, el formato, más que el formato, sobre todo, la franja horaria, ¿vale? Luego el formato ya es a nivel de gusto, si nos interesa más uno u otro, pero la franja horaria y la localización es muy importante, pues sobre todo por el tema de las notificaciones. Claro, un recurso que es muy útil en Google Calendar es asignar, por ejemplo, pues dices, yo tengo una reunión y yo quiero que me envíen una notificación 10 minutos antes de comenzar esta reunión. Si nosotros, imaginaros que no hemos configurado correctamente nuestra zona horaria, a lo mejor nos llega con retraso ese mensaje y ya llegamos tarde, por ejemplo, pues a la reunión que teníamos programada la notificación. Vale, sí, me decís que no me podéis escuchar lo que... Esperar a ver. Sí, le hemos comentado, bueno, yo le he comentado a Mamen que mire el volumen o que mire a ver alguna opción que no... Pero el resto me escuchan, ¿verdad? Yo Vale. sí que lo oigo, el resto sí, supongo que sí. Chon, sí. Digo, yo lo tengo al 100%. Vale, perfecto. No voy a hacer que esté habiendo algún problema. Genial. Vale, pues entonces seguimos. Bien, en cuanto a lo que os comentaba, importante, lo que os decía, la localización, donde estamos, y configurar, aseguraros de que tenéis bien configurada esta franja horaria para asegurar que las notificaciones luego os van a llegar correctamente. ¿De acuerdo? Vale. Incluso a lo mejor nos interesa tener una franja horaria secundaria porque pues dices, pues es que yo por mi trabajo viajo mucho, por ejemplo, pues a Reino Unido. ¿Vale? Entonces, a un lugar donde nuestra franja sea diferente, nos permitiría también configurar 2 franjas, ¿de acuerdo? Incluso, y aquí te diría, si cuál quieres que sea tu franja principal. Entonces, esto solo sería en el caso de lo que os comento, pues que por ejemplo, por temas de trabajo, estemos habitualmente pues, yendo determinados días de nuestra semana a una zona geográfica que tengan franjas diferentes. Vale. Incluso también nos permitiría, si queremos, por ejemplo, pues mostrar usos horarios. Y como interesante también, por ejemplo, si habitualmente utilizamos Google Calendar para hacer programaciones por ejemplo, de reuniones, esto por defecto nos lo pone en 60 minutos. Lo que se dice habitualmente es que una reunión es aconsejable que no sea más de 1 hora de tiempo. Entonces, por defecto nos está cogiendo
esa franja de 1 hora. Pero dices, no, yo sé que mis reuniones, por ejemplo, pues con mis clientes normalmente dura 1 hora y media o hasta 2 horas, ¿vale? Pues nos lo podemos, o al contrario, es yo me programo reuniones, por ejemplo, todos los lunes a primera hora de la mañana con mi equipo, unas mini reuniones de unos 15 minutos. Entonces, desde aquí, para no tener que estar configurando en cada ficha de actividad, de reunión, la duración, esto también puede partirnos de que sea general. Esto sería lo que os digo. En el caso de que sea una reunión que hacemos de forma habitual y no queremos estar configurando cada vez que programamos la ficha la duración. Vale. Incluso si lo que nosotros estamos acostumbrados más son a reuniones rápidas de 5 o 10 minutos, ¿vale? También se lo podemos asignar, ¿vale? Entonces ya veis que normalmente está orientado pues, a reuniones muy cortas o ya a reuniones como un máximo de 2 horas. Bien, otra de las opciones que desde aquí también nos permite es el tema de los permisos con otros miembros del calendario. Entonces, nosotros además también podemos configurar permisos dependiendo del calendario. A lo mejor es lo que decimos, si tenemos un calendario incluso por proyectos, podemos decir pues a todos los miembros de esta lista, por ejemplo, a todas las personas que pertenecen a este equipo, le vamos a asignar unos permisos determinados. Le vamos a decir que también pueden editar el evento, ¿vale? En el caso de que digas, mira, no, yo quiero que cuando le envíen, lo único que pueden hacer es con mucho reenviar la información a otras personas o ver los listados, pero no quiero que me editen el evento. Entonces, si tuviéramos que tratar el tema de los permisos, lo haríamos desde aquí. En el caso de añadir invitaciones de forma automática, nos permite también 3 opciones, que sería sí, pero no enviar notificaciones de eventos si han contestado, o por ejemplo no. Esto también es algo que quería aclararos, porque cuando nosotros bueno, me imagino que a muchos de vosotros cuando os han programado, no lo habéis hecho vosotros, sino que os han programado una reunión a la que os han invitado, lo que sucede es que nos llega un correo electrónico, ¿de acuerdo? En esos correos electrónicos, si os fijáis, aparecen normalmente 2 opciones de contestar el sí, en la parte superior y en la parte inferior, ¿vale? Lo interesante es que le deis a las 2 opciones. ¿Por qué? Porque cuando ponemos el sí en la parte superior, aparecemos agregados en la lista, ¿vale? Como que vamos a ir. Y si además le damos a la opción de decir sí en el email en la parte inferior, también a la persona que es el administrador de ese evento le va a llegar por email una respuesta diciendo que esa persona va a ir, ¿de acuerdo? Entonces, a veces esto incluso con miembros de nuestro equipo les ha pasado porque no tenían claro, unos apretaban, por ejemplo, arriba, otros apretaban abajo en el email y en ese caso ya os digo, lo mejor es seleccionar ambas opciones, tanto en la parte superior como en la parte inferior, porque cada opción va a una. ¿Vale? Una es a enviar un email al anfitrión de la reunión diciéndole que vamos a ir y la otra va a ser en un listado que aparece en la ficha, que luego cuando entremos en el calendario y vayamos navegando os voy a ir enseñando dónde está cada cuestión. Pero importante que aquí tengamos esto claro porque luego va a ir relacionado con esa confirmación. Vale. Sí, a ver, había visto ahora en el chat que me habéis preguntado. Esta configuración inicial que os estoy enseñando es una configuración general. Y luego iríamos también en la parte superior, veis que tenemos aquí, si vamos al menú de la izquierda, configuración de los calendarios. Y aquí tenemos los distintos calendarios que aparecerían, ¿vale? Entonces, si queremos configuraciones específicas de los calendarios, luego podríamos acceder a cada uno de ellos. Entonces, nos permite una configuración general y luego configuraciones específicas de los calendarios. Vale.
Siguiendo, otras opciones que nos van a permitir en Google Calendar son las opciones de cómo queremos que se visualice. Por ejemplo, después es que yo este calendario solo lo utilizo para el trabajo. Entonces y después no me interesa que me muestres los fines de semana. O sí, porque lo que os digo, tengo tanto calendarios personales como profesionales y utilizo ambas fechas. Por ejemplo, también cuando rechazamos un evento, inicialmente por defecto nos va a aparecer. Dices, mira, no, yo cuando rechace un evento ya no quiero que me aparezca porque si no, realmente es una información que me genera ruido porque yo ya tengo muchos eventos, entonces si además de los que tengo aceptados me aparecen los rechazados, va a ser un lío. Con lo cual, no quiero que me aparezcan los eventos rechazados. Lo podríamos quitar aquí. Vale, lo voy a dejar seleccionado. Mostrar, por ejemplo, si queremos los números de la semana, mostrar los eventos más cortos como eventos de 30 minutos. Y luego ya, si incluso queremos a nivel de iluminación que nos destaquen determinados eventos, es decir, mira, cuando ya se van pasando los eventos, queremos que incluso aparezcan con menos brillo para que a mí me destaquen los eventos actuales. También podemos ver calendarios en paralelo en la vista del día al día, programando, es decir, mira, yo quiero que en la visión general los días con los que empiece sean los lunes y establecer una vista personalizada de 4 semanas. Y los calendarios alternativos, por ejemplo, en el caso de que queramos, nosotros, esto normalmente es por países determinados que sí que tienen configuraciones muy específicas, podrían elegirlas desde aquí. En España en concreto, seleccionaríamos ninguno, ¿vale? Y en el caso de que también queramos añadir automáticamente los eventos de Gmail a mi calendario, le seleccionaríamos. Esto sucede cuando os digo, cuando, por ejemplo, nos envían un correo invitándonos a una reunión y nos dan la opción de sí, confirmar. Entonces, si yo tengo activada esta opción, es cuando a mí directamente luego una vez que yo he dicho que sí, me van a aparecer en mi calendario. Si incluso le he dicho que no, pero esto lo tengo señalizado, ¿vale? También los rechazados me aparecerán, tanto los que he confirmado como los que no. Vale. Y luego en el caso pues, de que, por ejemplo, os guste pues, navegar con teclas, con comandos, si esto tiene que estar habilitado. ¿Vale? Uno de los complementos que yo tengo integrado, que luego cuando vayamos a la integración os enseñaré algunas de ellas, aquí os van a aparecer si tenéis, por ejemplo, en el caso de que podemos integrarlo también con Zoom, por defecto viene con Google Meet y porque es una herramienta propia de Google, pero, por ejemplo, Zoom, como es una herramienta que a día de hoy está muy extendida, también existe un complemento que vamos a poder integrar, ¿vale? Entonces, cuando vayamos a la ficha de cómo crear un evento nuevo, lo veremos. Sí, a ver, veía que me decís una pregunta, ¿vale? Me decís, ¿hay alguna opción para marcar el evento como realizado, no solo pasado? Es decir, validarlo de alguna manera. Domicio, ¿me puedes explicar con el micro abierto, por favor, para que te entienda bien? ¿Cuál es la pregunta? Sí, te comento, bueno, Sí. Buenas tardes. Te comento, es para validarlo de alguna manera. Yo lo utilizo mucho con todo el tema de ultraproductividad y el tema de tiempo. Entonces yo en la tarea me pongo como micro tareas, pero claro, lo tengo que hacer manualmente. Me tengo que hacer una R de realizado y, por ejemplo, yo pongo una C de comprobar. ¿Habría alguna manera de indicarlo? Dices, por ejemplo, que cambia la intensidad del brillo cuando ha pasado. Pero claro, sí, ha pasado... ¿te referirías a lo que son tareas? Sí, ¿O a lo que es el evento? a lo que es el evento en tal... Están las dos opciones. Exactamente. Vale. Sí, como vamos a ir explicando y entraremos en la ficha de cada uno, por no perdernos en la configuración general, luego yo lo voy explicando ese apartado, cuando yo esté en ese momento dices, oye, que no me ha terminado de quedar claro lo que yo la duda que tenía, entramos allá a verlo. Perfecto. Vale, pero si yo desmarco esa casilla que tú has dicho, entiendo que no cambia la intensidad del evento, ¿no?
por sí No, solo, lo tendría que elegir yo. no, si tú le desmascarías, se visualizarían tanto los pasados como los que te quedan aún por Vale. venir, los futuros, ¿vale? Con la misma intensidad, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Vale, entonces, estamos en la parte de lo que os decía, las configuraciones generales. Luego entraremos, esto ya sé que inicialmente es un poquito más aburrido, pero sí que lo recomiendo que perdáis un poquito de tiempo inicialmente, porque luego siempre nos va a ahorrar muchos quebraderos de cabeza en el día a día. Entonces, vamos a hacer un repaso y luego ya iremos a la parte visual, que es lo que realmente nos resulta más atractivo, que es a ir creando todos los eventos, tareas. En la siguiente opción que nos dejaba, ¿vale? Aquí era la zona horaria, entonces ahora mismo ya habríamos visto todos. Si veis, yo clico en una de las partes que a lo mejor dices, pues a mí me interesa esta sección en concreto, simplemente tenéis que hacer clic en la parte a la que queréis ver y no tenéis que ir punto por punto. Entonces, respecto a configuraciones generales, hemos finalizado, iríamos a añadir calendario. Entonces, ¿qué opciones nos da cuando añadimos un calendario? Bien, nos permite suscribir, por ejemplo, a un calendario. Entonces, aquí, como realmente los calendarios están asociados a cuentas de correo electrónico, imaginaos que dices, pues yo me incorporo a una empresa nueva y esa empresa tiene un correo determinado vinculado al calendario. Nos podrían llegar a hacer llegar una invitación, o si nosotros sabemos el correo electrónico de ese calendario, lo podríamos introducir aquí. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de que queramos añadir, ya os digo, un calendario que ya está creado, ¿vale? En el caso más habitual va a ser, pues ese, si entramos en una empresa nueva, o a lo mejor es un calendario de una asociación a la que nos acabamos de vincular. Oye, mira, pues yo te doy el correo electrónico, tú añades aquí la dirección y realmente se integraría. ¿De acuerdo? Entonces, yo, por ejemplo, en el menú de la izquierda tengo algunas entidades con las que yo, por ejemplo, estoy colaborando, con AG Aragón, con la colaboradora. Entonces, por ejemplo, el último caso que integré el calendario, que fue con AG Aragón, pues yo sabía el correo electrónico, lo puse aquí, aparece un botoncito, le das a añadir y automáticamente se integra. ¿Vale? Entonces, en el caso de que os queréis suscribir a un calendario, os tendréis que ir aquí y meter el correo electrónico correspondiente. Aquí la opción sería si nosotros queremos crear un calendario nuevo, ¿vale? Vamos, por ejemplo, a crear un calendario en el que sea taller Google Calendar, ¿vale? Incluso aquí, como sería un calendario que vamos a trabajar en equipo, pues a lo mejor podremos poner una descripción de decir, pues calendario para realizar pruebas. Entonces, las breves descripciones siempre, si para miembros nuevos del equipo, o a lo mejor si es un calendario que se ha quedado desfasado y no sabíamos, nos ayuda un poquito a recordar en qué está relacionado. Y luego, lo primero, ya veis, lo que nos va a importante, la zona horario. Y luego nos dice la persona que es propietaria. Entonces, una vez que estuviera esto, ya le daríamos a crear calendario. Entonces, actualmente ya se habría creado este calendario, ¿vale? Entonces, luego iremos a la parte visible y iremos viendo. ¿Cómo podemos más añadir calendario? Hemos visto que podemos añadir un calendario ajenos a nosotros a través de un correo electrónico, creando un calendario nuevo, y también algo muy interesante es que nos permite explorar calendarios por intereses. ¿Vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, después es que a mí lo que me interesa es agregar el calendario donde vienen todas las festividades españolas, el calendario donde está asignado laboral. Entonces, aquí buscaríamos festivos España. Igual me lo he pasado. Más tendría que estar señalizado. Ya veis que la cantidad de calendarios que se pueden... Vale, aquí, vale.
Este, ¿veis? Sería el calendario de festivos de España. Entonces, en el caso de que nosotros queramos, por ejemplo, integrar un calendario que ya está creado en el apartado de intereses de Google Calendar, iríamos aquí, ¿de acuerdo? Y lo seleccionaríamos. Más nos deja ver una vista previa. Entonces, nos indicaría ver pues, todas las festividades que tenemos en España. Aloha, perdona, una pregunta. Sí. Mónica, Vale, Mónica, aquí dime. en este de unir, suscribirse a un calendario sería también para poder asociar el del trabajo y el personal. Eso es lo Que podrías asociarlo, sí. allí, sí. pero sería allí en ese Sí, suscribirse a un exactamente, calendario. sí. Vale, sí. vale, esa es la pregunta. Lo harías desde aquí, entonces tú así ya podrías ver tanto uno como otro. Y lo que os comentaba, que además puedes diferenciarlo entre la versión del ordenador de la versión móvil. Entonces, pues mira, a mí hay este calendario que sí que me interesa porque lo consulto en el ordenador, pero en el móvil no, ¿vale? O al contrario, ¿vale? Entonces, las configuraciones son independientes. En el móvil, porque a lo mejor lo configuras en el ordenador y dices, ostras, pues ahora en el móvil no me aparece, ¿vale? Pues entonces tendrías que ir y es lo mismo, ir a la selección de calendarios y activarlo. Vale, gracias. Sí, Cristina me pregunta que si deben darte permiso para suscribirte a tu calendario. Si no está abierto, sí, ¿vale? Habitualmente, si son calendarios pues, de una empresa o de una asociación, una vez que tú les envías la solicitud, tendrás que esperar a que te lo aprueben y entonces ya directamente, si tú has hecho ya ese paso, aparecerá. Sí, me preguntaban también que aunque el calendario a suscribirnos no sea de Gmail. A ver, hay otra opción. Cuando vamos en calendarios hemos visto 3 opciones, ¿vale? Suscribirse si teníamos el correo electrónico, que en ese caso el paso sería añadirlo, y si es un calendario que es privado, que no es público, en ese caso sí que entre medio tendrá que haber un envío de solicitud para que nos lo aprueben. El crearnos por nosotros mismos, explorar calendarios por intereses, y luego también hay otra opción que es desde una URL. ¿Vale? Entonces, los calendarios también tienen URLs. Normalmente estos calendarios es porque son públicos. Nosotros copiaríamos aquí la dirección de ese calendario y lo podríamos añadir. Ya os digo, habitualmente, como suelen ser calendarios públicos, en este caso no habría el paso de los permisos. Vale. Y luego, por último, nos deja también importar y exportar. ¿Vale? Esto sí que es interesante tenerlo en cuenta, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en un calendario en Outlook, ¿vale? Entonces dices, pues es que yo durante estos años he estado y realmente a mí lo que me interesaría es poder importar ese calendario para que a partir de ahora trabajarlo en Google, ¿vale? En Google Calendar. Con lo cual, aquí, una vez que nos hemos descargado el archivo, por ejemplo, en el calendario de Outlook, lo seleccionaríamos desde nuestro ordenador y se integraría. ¿Vale? También incluso nos dejaría exportarlo. Además, aquí nos va a dejar seleccionar qué calendario queremos también exportar. ¿Vale? Entonces, dices, es que a mí no me interesa todos, yo solo quiero uno de ellos. ¿Vale? Entonces, de esta manera, las integraciones sí que ya veis que te dice añadir al calendario. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo lo que os comentaba, un calendario en Google Calendar, tengo el archivo, lo subo desde aquí, lo voy a tener que asignar siempre a uno de los calendarios. Bueno, entonces, bien, incluso a lo mejor dices, pues es que los que tengo actualmente creados ya tienen un uso y no quiero que coincida con el que ya tenía. Entonces tendríamos que crear uno nuevo, ¿vale? Por ejemplo, este último que he creado yo del taller de Google Calendar, ¿vale? Y asignar, por ejemplo, dices, mira, pues este último yo quiero que sea aquí donde me vuelques toda la información.
Y la otra opción es que nosotros también en los calendarios que tenemos los podemos exportar, ¿vale? Bien. Estas serían las configuraciones generales y cómo nosotros podemos integrar calendarios en nuestro Google Calendar, que veíamos que era de 5 maneras, o suscribiéndonos o creando un calendario desde cero, los creados ya en Google Calendar según intereses, desde una URL o si es, por ejemplo, a través de una importación. Ahora, iríamos a la configuración de los calendarios. Por ejemplo, pues entramos en el taller de Google Calendar que acabamos de crear. ¿Y qué es lo que podemos configurar específicamente para un calendario? Vamos a ver qué nos encontramos. Nos deja, por un lado, el nombre. ¿Vale? Entonces, si luego aquí, por ejemplo, dices, pues había tenido una errata que me había dejado una R, pues lo modifico desde aquí. Si quiero cambiar algo de la descripción, a lo mejor la zona horaria no la había seleccionado correctamente. Desde aquí también es donde nos dejaría exportar un calendario específico. Entonces, si le dijera aquí exportar, se me descargaría en un archivo zip este calendario y si, por ejemplo, lo que quisiera era integrarlo, por ejemplo, pues en un calendario de Microsoft, podría integrarlo con este archivo. Desde aquí, cosas específicas que me dejan en un calendario. Nos dejan, por ejemplo, aceptar invitaciones automáticamente. Añadir todas las invitaciones automáticamente a este calendario. Es decir, no, mostrar invitaciones o aceptar o añadir todas las invitaciones de forma automática al calendario. ¿Vale? Entonces, en este caso, dependiendo de cómo lo configuremos, pues será de forma automática o habrá que requerir una serie de permisos. Aquí es donde nosotros podemos configurar si queremos que sea público o no. ¿Vale? En el caso que digas, mira, yo es un calendario que sí, que quiero que sea visible a cualquier persona, pues le diría compartir públicamente. ¿Vale? Entonces, en este caso, si con una dirección de correo o en este caso creando el enlace, ¿vale? Por ejemplo, ahora, al darle a este botón se ha creado un enlace. Entonces, ¿os acordáis cuando os he enseñado la opción en la parte superior? A ver si le digo copiar. Voy a ir otra vez para que lo visualicéis. En el menú de la izquierda nos decía desde una URL. ¿Vale? Aquí copiaríamos y pegaríamos esa URL de ese calendario que yo acabo de crear y le diría añadir calendario. ¿Vale? En este caso no me deja porque ya es una URL que es propia mía, entonces no me va a dejar agregarlo. Pero yo, por ejemplo, dices, pues si esta URL la proporciona otra persona del equipo, tendría que venir aquí y añadir al calendario y como yo ya le he puesto que es un calendario que es público, directamente se le agregaría. Si yo lo hubiera puesto que lo quiero privado, entonces es cuando a mí me enviarían la solicitud. Vale. Luego estaría cómo compartimos los permisos con otras personas del equipo. Habitualmente los calendarios sí que suelen ser privados y los trabajamos entre distintos miembros del equipo. Con lo cual, cuando después es un equipo donde estamos 4 o 5 personas, ya aquí las puedo añadir directamente. ¿Vale? Puedo poner el listado de todas las personas de mi equipo e irlas agregando. Entonces, a ellos les llegará un correo electrónico, tendrán que darle a aceptar y entonces esos calendarios los podrán visualizar también desde su Google Calendar. Desde aquí, además, a estas personas les podemos asignar permisos específicos, es decir, mira, pues que mostrarle todos los detalles de eventos, que cambios en el evento, hacer cambios y gestiones del uso compartido, ¿vale? Con lo cual, si queremos segmentar los permisos a estas personas, sería desde aquí. ¿De
acuerdo? Incluso a lo mejor hay unas personas que hay que asignarles unos permisos y a otros otros. Entonces, en ese caso, introduciríamos un correo electrónico, le daríamos un permiso determinado a esa persona, otro correo electrónico, ¿de acuerdo? Lo haríamos de forma independiente para asignar diferentes permisos. Vale. Otra de las opciones serían las notificaciones de los eventos. Entonces, por ejemplo, dices, pues quiero añadir una notificación siempre que, por ejemplo, que programemos una reunión en este calendario. La notificación puede ser que me llega como, por ejemplo, un pop-up si lo tengo en mi ordenador y saldría un mensajito, o que me llegue un correo electrónico. Entonces digo, pues yo quiero que me llegue un correo electrónico 10 minutos antes de las reuniones, de los eventos que programemos en este calendario. Esto ya os digo, si queréis que sea por dinámica general de los eventos que están configurados, esos recordatorios, tendríamos que ir aquí, ¿vale? Adentro al calendario que nos interese, a las notificaciones del evento, para que nos lleguen. Esto sí que es bastante importante porque a lo mejor hay calendarios que solo te interesa consultarlos en determinados momentos y otros calendarios que son muy importantes y que realmente son los que dicen, no, es que a esto sí que quiero garantizarme que me lleguen las notificaciones. Con lo cual, por eso Google Calendar hace una diferenciación entre la configuración general y las notificaciones específicas de los calendarios. Vale. Luego, por ejemplo, notificaciones de cuando son eventos de todo el día, ¿vale? Entonces también nos dejaría añadir, en este caso dirías, mira, pues vamos a tener, por ejemplo, una salida, por ejemplo, a visitar a otra oficina que está en Madrid, entonces nos vamos a ir, por ejemplo, un día o dos. Entonces, quiero que esta notificación, como tengo que preparar una serie, por ejemplo, de temas, de presentaciones para llevar a esos clientes, pues yo quiero que esa notificación, por ejemplo, me la hagas 2 días antes y además que me llegue por correo electrónico y que sea incluso antes de las 9 de la mañana. ¿Vale? Entonces, como por ejemplo habitualmente dices, pues por un lado tengo las reuniones, que lo que quiero es que me lleguen 10 minutos antes para recordar que tengo que, por ejemplo, si a día de hoy, que casi todas las reuniones las hacemos online, sería suficiente. Si es una reunión presencial, que a lo mejor que nos tenemos que desplazar, digamos, pues mira, yo quiero que me avises 1 hora antes, ¿vale? Y, por ejemplo, en las notificaciones de eventos de todo el día, pues mira, yo normalmente pues una vez al mes tengo que desplazarme, pues, por ejemplo, pues a Madrid, Barcelona, para reunirme con un cliente y entonces para preparar esas reuniones, pues necesito que me avises con 2 días de antelación. Vale. Luego incluso nos dejaría configurar otras notificaciones más específicas de nuevos eventos, eventos modificados, eventos cancelados, respuesta a eventos, agenda diaria. Ya veis que la cantidad de notificaciones que se desglosa en esta herramienta también es muy alta, ¿vale? Con lo cual, en ese caso, nos deja sobre todo ser bastante eficientes una vez que nosotros tenemos organizadas nuestras notificaciones. Por eso os decía que sí que es conveniente que antes de que nos pongamos a meter muchos eventos, a organizar muchas actividades en el calendario, perdamos un poquito de tiempo, sobre todo en el tema de las notificaciones, porque si no, a lo mejor están por defecto y lo que nos puede pasar es que por defecto nos lleguen siempre de todos los calendarios y realmente no haya una discriminación y lo único que se consiga en nuestro correo electrónico es una masificación y no miremos ninguna, con lo cual es interesante decir, mira, avísame solo de aquellos que realmente me interesan para no perder aquello que es relevante. Y aquí
la parte de integración del calendario, os decía que tiene que tener un correo electrónico. Los calendarios normalmente que aparecen como personales, por ejemplo, el que aparece, el que yo hice en primera ocasión, Aroa Soria, ese sí que está vinculado a mi correo electrónico. Luego, cuando se van creando los distintos calendarios para saber diferenciar, asignan, ¿vale?, una dirección de correo electrónico que le llaman ID específica. Entonces, en este caso, si quisiéramos agregar un calendario por esta dirección, necesitaríamos que nos proporcionaran lo que aquí vemos ahora mismo en pantalla. Aquí además también podemos ver cuál sería la URL pública del calendario. Incluso otra cosa que nos permiten los calendarios en insertar el código. Si, por ejemplo, en nuestra página web, imaginaros que somos un centro de formación. Después es que a mí me interesa que este calendario sea público y se visualice desde la web. Con lo cual, nosotros, una vez que ya tenemos configurado el calendario, copiaríamos este código que nos proporciona, iríamos a nuestra página web y lo tendríamos que copiar y pegar en uno de los módulos que esté habilitado para esto, ¿vale? Entonces, de esta manera, nosotros también podríamos mostrar de forma visible un calendario en nuestra página web. Además, desde aquí incluso nos dejaría personalizar el calendario, ¿vale? Esto sería lo que se integraría en nuestra página web. Dices, pues lo que no quiero es que me aparezca, por ejemplo, el título, ¿vale? Nos da la opción de que aparezcan, por ejemplo, los botones de navegación o que no aparezcan. En este caso dices, mira, sí, porque lo que quiero es que la gente no solo mire el mes actual, sino si tenemos, ¿vale? Entonces, nos deja configurar el aspecto de este calendario. Y os digo, sería, nos proporcionan el HTML para que lo pudiéramos insertar pues, en un blog, en una página web. Incluso podríamos cambiar, por ejemplo, pues, el color de fondo, ¿vale?, para que fuera también más atractivo. Decirle, pues no me asignes borde, ¿vale? Nos dejan distintas configuraciones, decir, pues mira, para que así sea un poquito más moderno, lo hacemos, la vista, ¿vale? Entonces, eso sería en el caso de nosotros queramos integrar uno de nuestros calendarios en nuestra página web. Vale, esto, otra de las direcciones, si lo queremos, por ejemplo, integrar en formato ICAL, ¿vale? Que es un formato estandarizado para los calendarios. En el caso de que nosotros quisiéramos, por ejemplo, anular la suscripción a este calendario al que nos hemos suscrito o si está en propiedad nuestra, lo podríamos también eliminar desde aquí. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las opciones de configuración que vamos a tener específicas para cada uno de los calendarios. Entonces, lo interesante lo que os decía, el ver las notificaciones específicas del calendario que a mí me interese. Y luego, si nosotros tenemos que compartir nuestro calendario, aquí ya vemos que nos dan todo el tipo de opciones. ¿Vale? Entonces, ahora con esto hemos visto tanto las configuraciones generales como las específicas del calendario. Pasaríamos a cómo gestionar nuestros calendarios. Entonces, aquí iríamos a la vista principal de calendarios. Y en el menú de la izquierda se visualizarían el listado de todos los calendarios que nosotros tenemos, ¿vale? Y esto que aparece aquí de tags, ¿vale? Son como unas anotaciones que tiene también Google Calendar, que ahora veremos y que podemos, no es un evento como tal, pero que sí que son anotaciones que nosotros, por ejemplo, nos podemos hacer o nos podemos poner como recordatorios. Es decir, pues mira, yo el día 23, una de las anotaciones que tengo es, por ejemplo, elaborar unas facturas y enviarlas. ¿Vale? Entonces, no es un evento con el que tengo que reunirme con nadie y hacer, pero es una tarea que yo tengo que hacer y sale ya veis que de otro color y además, una de las cosas que me preguntaba también Domicio, aquí incluso pone un signo de visto que luego veremos que este tipo de
de anotaciones sí que podemos marcar cuando las hemos ya completado. Entonces, yendo al listado de calendarios, una de las cosas que son muy interesantes es que simplemente haciendo un check en cada uno de ellos podemos desmarcarlos o visualizarlos, ¿vale? Entonces, este mismo listado es el que también nos va a aparecer en la aplicación móvil y esto es donde nosotros podemos decir, mira, pues yo quiero que en el escritorio me muestres estos y en la aplicación móvil, por ejemplo, dices, pues no quiero que me pongas los recordatorios porque las anotaciones solo las miro cuando estoy trabajando en el ordenador. Vale, entonces... esto sería en cuanto a la navegación de los calendarios que yo puedo tener. Si nos vamos a lo que sería el calendario general, aquí lo primero que nosotros tenemos es la vista de cómo queremos visualizarlo. Podemos verlo en formato día, ¿vale? Si aquí incluso nos queremos, por ejemplo, dices, pues en el día puedo visualizar todas las reuniones que tengo. Entonces, si habitualmente, por ejemplo, tenemos muchas reuniones programadas o muchas tareas que nos estamos poniendo, es interesante pues ir día por día y verla en una visualización de día. Vale. Entonces, otra opción sería por semana, ¿vale? Si lo queremos por mes, por año, por agenda, ¿vale? Entonces, según nosotros nos organicemos mejor, nos va a dejar. Incluso desde aquí también nos deja, dicen, mira, pues es que yo no quiero que me muestres los fines de semana o no muestres los eventos rechazados. Aparte de la configuración general donde lo hemos visto, desde aquí también podríamos seleccionar o deseleccionar estas opciones. Voy a poner formato mes para tener una visión más general del calendario. Pues, creo que me habéis hecho alguna pregunta. Sí, a ver, Fran me preguntaba, en Android la configuración es diferente en ajustes. ¿Conviene siempre configurar los calendarios en el ordenador? Las configuraciones generales sí que puedes verlas desde el ordenador, pero luego... realmente lo que sí que te aconsejo es el tema de las notificaciones y el tema de visualización de los calendarios. Esto sí que puede ser diferente en el dispositivo tanto del móvil como del ordenador. Entonces, ya os digo, pues para configuraciones generales sí que con irnos a las que hemos visto sería suficiente, pero sobre todo si queremos que se visualice de una manera u otra en nuestro móvil, habría que visualizarlo, porque si no por defecto a lo mejor dices, pues es que me he instalado la aplicación de móvil y no me sale más que un calendario, ¿vale? Entonces es porque sí que requiere una configuración específica. Vale, entonces, ¿cómo podemos trabajar en nuestro calendario? A ver... Vale. Si, por ejemplo, hacemos clic en un día, ¿vale? Aquí directamente, simplemente poniéndonos en un día que a nosotros nos interese asignar un evento, por ejemplo, vamos a ir a una fecha nueva. Si veis, las que ya han pasado se visualizan de un color más clarito. Entonces, esto es lo que nos decía, que la configuración, si quieres que los eventos pasados te los muestre en un tono más oscuro, ¿vale? En un tono, bueno, más clarito, perdón, es como lo mostrarían. Entonces, vamos a irnos por ejemplo, a crear un evento nuevo. Entonces dice, por ejemplo, el 29 de diciembre. Nos ponemos sobre dicho día y se nos abre, ¿vale?, esta tarjeta. Entonces, ¿qué nos permite crear aquí? Lo primero sería, por ejemplo, el título, es decir, reunión, por ejemplo, en Zaragoza activa. Vale. Entonces, vamos a generar un evento, pero nos deja que esto lo podemos generar como evento, como un recordatorio o como una tarea, ¿vale? Entonces, vamos a hacer primero un ejemplo de generarlo como un evento.
¿Qué nos permite? Es decir, vale, asignar el día, ya lo habíamos asignado, y la duración, es decir, cuánto va a durar. Y aquí, y por ejemplo, la duración que va a tener. Entonces va a ser de las 7 a las 8, ¿vale? Pues decir, vamos a asignarle, por ejemplo, de 2 a 3. Ya veis que por defecto a mí me asocia una hora de duración. O sea, si yo aunque cambie la hora, me dice, vale, esto era porque yo en configuración veíais que estaba asignada 60 minutos de duración para los eventos. Entonces, no obstante, dices, pues yo habitualmente mis eventos duran 1 hora, pero este va a durar 45 minutos, lo puedo asignar, ¿vale? O sea, en cada evento lo podríamos, pero para que no tengamos que a lo mejor estar, para que esto sea más rápido, la configuración general nos dejaba asignar un rango. O si el evento fuera todo el día. No, pues este evento va a tener una duración determinada. Además nos deja decirle, este evento va a ser un evento único o va a ser un evento que se va a repetir. Dice, por ejemplo, dices, pues es que nosotros cada día tenemos una reunión a primera de la mañana de 15 minutos, entonces lo ponemos cada día. Es decir, no, mira, cada semana el martes, ¿vale? Incluso aquí, si queremos personalizar, porque si no decir, mira, pues esta vez va a ser martes, pero es que yo quiero empezar a programar uno que van a ser los jueves y los martes, ¿vale? Entonces lo programaríamos y nos diría, ¿vale? Incluso aquí decir, mira, va a ser un evento que no queremos darle un fin o un evento que va a ser repetitivo, por ejemplo, durante los 2 próximos meses y le asignaríamos una fecha de finalización. ¿Vale? O a lo mejor dices, mira, no es una fecha tanto de concretar el tiempo, sino de las veces que esto lo hemos hecho. Y dices, pues es que han sido, por ejemplo, que teníamos contratadas 5 asesorías. Pues mira, cuando han pasado las 5, ¿vale? Esto ya lo anulamos. Sí, a ver, Emilio me preguntabas que la opción de recordatorio no aparecía en tu calendario. ¿Es necesaria alguna configuración? Cuando te referías a recordatorio, te referías, por ejemplo, a lo que hemos visto de las notificaciones que llegan, por ejemplo, por correo electrónico. ¿Eso era lo que me querías preguntar, Emilio? No, simplemente que cuando has creado el evento nuevo, en la parte superior te aparece evento, recordatorio y tarea. Sí. Pues a mí me aparece solo evento y tarea, no me aparece recordatorio. Espera, que voy al... ¿Te refieres aquí? Exacto. ¿Esto no te aparece? Sí, ahí es. No, pues esto es por defecto de la herramienta, o sea, esto no es porque yo haya activado ninguna configuración específica. En principio debería aparecer. Esto lo que sí que es cierto, que han salido, estoy mirándolo también en la aplicación del móvil. Vale, sí. Esto a lo mejor es la versión que tú tengas porque ¿esto dónde lo estás visualizando tú? ¿En el ordenador o en el móvil? Lo estoy viendo en el ordenador, pero en el navegador Firefox. Que a lo mejor ahora me doy cuenta que tú lo tienes en yo Chrome. Lo tengo en Chrome. Vale, a lo mejor es eso. Sí, pues a ver, yo más que incluso en Chrome, a lo mejor es la versión que tengas del calendar, porque esto sí que es cierto, que los recordatorios no llevan tanto tiempo. Incluso hace poquito a mí en el móvil, igual que pone aquí evento, recordatorio, tarea, me da otra opción nueva que es objetivo, ¿vale? Esto me empezó a aparecer hace un mes aproximadamente. Lo que sí que yo he ido viendo en estas cosas es que tanto aquí en Google Calendar como en redes sociales, es que los desarrolladores cuando presentan las actualizaciones muchas veces no las hacen de golpe a todos los usuarios, sino que las van haciendo de forma escalonada. Entonces, por eso yo hay veces que sí que me ha pasado hablar con compañeros y decir, anda, yo ya tengo activada esta opción, y luego a lo mejor al mes aparecerme la opción.
¿vale? Entonces, por lo que me comentas y viendo un poquito que es que en esto que han ido trabajando últimamente, una de dos, pues porque no te han actualizado la versión de Google Calendar, que yo creo que va a ser más por eso, ya te digo, porque es bastante habitual, ¿vale? Cuando van desarrollando novedades en este tipo de herramientas. De todas formas, hace esa prueba de decir, pues no va a ser que sea por el tema de Firefox, pero ya os digo, aquí incluso si vais a la aplicación del móvil, a la mayoría de vosotros ya tendrá que aparecer otra opción más, que incluso es objetivo, ¿vale? Que desde aquí no aparece y no tardando la integrarán también, para que realmente tengamos, porque si no, ahora mismo yo puedo programar objetivos desde el móvil, pero no desde el ordenador. Entonces, esto al final lo van unificando, ¿vale? Y sí que es cierto que aún vas viendo pues, que nos van lanzando novedades interesantes en relación a estos temas. Vale, a ver, ¿me habéis preguntado alguna otra cosa? Espera, que se me ha deshabilitado un momento el chat, perdonad. Vale, a ver. Sí, me he preguntado, Domicio, ¿hay que marcar el calendario recordatorio en mis calendarios por defecto? No aparece. Sí, ¿me lo puedes decir para que te pueda...? No, Aroa, que no era una pregunta, era una respuesta para el compañero. ¿Vale? Porque como ha preguntado vale. eso, si tú no tienes marcado en mis calendarios, en tasks, en tareas o en recordatorios, cuando vayas a crear un evento, Sí. no podrás crear, quizás le ocurría eso, no lo sé. Ya, sí, pues a lo mejor... Que lo pruebe a ver. No vaya a ser que lo tenga y como no lo tiene marcado, no te da la opción de crear algo porque no lo tienes. Porque no lo tenga clicado. Claro, Vale, ya te... Vale, perfecto. Sí, eso podría ser, vale. Vale, lo que decimos, claro, esto lo tenemos que tener, el calendario que a nosotros nos esté interesando para trabajarlo, hacerlo, porque es verdad que a lo mejor si dices, pues es que quiero trabajar sobre el calendario prueba y no lo tengo seleccionado, pues no me va a dejar trabajar sobre él. Entonces, dentro de lo que a mí me permite configurar para una ficha de un día, ¿vale? Entonces, estábamos en el ejemplo del evento, ¿vale? Nos decía, nos dejaba configurar el día, la franja horaria, si queremos que sea un evento repetitivo, y luego también es muy interesante que nos permite la opción de encontrar un hueco, es decir, que a lo mejor dices, pues es que yo tengo una agenda que estoy continuamente con reuniones, sobre todo a lo mejor si dices, pues es que mi proyecto es, por ejemplo, un centro de psicología y hay una persona que está gestionándonos la agenda, entonces, claro, como está súper rellena esa agenda, y después le daríamos a la opción de encontrar hueco y nos propondría, por ejemplo, una fecha próxima, ¿vale? Es decir, mira, pues en este caso, claro, yo que estoy en el 29 la tengo libre, pues ya me dice, mira, las 2 de la tarde tienes un hueco. Entonces, eso, por ejemplo, sería también bastante interesante. Más cosas que a mí me permite también generar es, desde este formulario yo voy a poder añadir a los invitados. Entonces, a todas las personas que quiera que visualicen por ejemplo, dices, pues una reunión, dices, imagínate que esta reunión yo la tengo con Mapi, ¿vale? Pues le enviaría por correo electrónico una invitación a ella para que incluso pudiera aceptar y se le visualizara en su calendario. Además, también puede dar la opción de que sea una reunión online y en este caso, por defecto, me va a aparecer la herramienta de Google, que es Google Meet. Yo, por ejemplo, tengo integrada también Zoom. Entonces dices, pues en este caso, ahora mismo nosotros estamos visualizando esta Zoom. Pues yo quiero que me la programes la reunión porque va a ser en Zoom, ¿vale? Entonces ya... me genera por defecto una reunión. No tengo que ir a Zoom, crear una nueva reunión, sino que rellenando simplemente este formulario ya me lo ha generado y como habría puesto el correo electrónico a la persona con la que la voy a realizar, se lo enviaría.
Incluso aquí si dices, pues mira, quiero añadir una serie de instrucciones para unirme o especificar a esta persona algo, pues va a tener un enlace y, de información. Otra de las opciones que dices, no, pues este evento no va a ser online, sino que va a ser presencial. Puedo poner una dirección, ¿vale? Es decir, pues por ejemplo, en Zaragoza, activa, ¿vale? Y lo selecciono. Y además me permite añadir una reunión, entonces puede ser pues el decir de qué va a tratar esta reunión, incluso si lo quiero poner una serie de puntos que vamos a trabajar, ¿vale? Algún tema que quiero que mire. Además puedo adjuntar un archivo, es decir, aparte de esa breve descripción, imaginaros pues que va a ser un dossier de propuestas que vamos a analizar. Vale, pues yo aquí le adjunto también este dossier. Y luego, además, quiero decir en qué calendario quiero que se visualice este evento que estoy creando. Entonces, yo por defecto, en el que aparece a mi nombre, imaginaos que dicen, no, yo lo quiero que se visualice en el último calendario que yo acabo de crear para hacer pruebas. Y además ya veis que cambia el color. A cada calendario nos van a asignar un color para que sea más visual, es decir, ya solo diciendo, pues mira, el color azul son los míos personales, el color amarillo son los sobre el taller de Google Calendar, entonces simplemente visualizando de una manera rápida, nosotros vamos a ver a qué calendario pertenece. Luego además podemos decir si vamos a estar disponibles, no disponibles y la visión predeterminada. Si queremos que este evento sea público o sea privado. Y además, desde el propio evento, aunque nosotros por defecto, si ya tenemos configurado unos avisos, no necesitaríamos, por ejemplo, decirle nada más. Imaginaos que no tenemos configurado ningún aviso y lo queremos hacer en cada una de las reuniones que nosotros vamos programando. Decimos, mira, pues quiero que me avises 10 minutos antes con un correo electrónico. Vale, pues se lo indicaría y le daría a guardar. ¿Vale? Entonces, vamos al día 29, que es donde hemos creado este evento. ¿Veis? En amarillito ya me aparece el color, igual que dices, pues estos otros que aparecían con puntito azul porque pertenecían a este calendario, si yo, por ejemplo, quito la selección del calendario sobre el taller de Google Calendar, va a desaparecer. Ahora voy al día 29 y ya no me aparece porque los eventos de este calendario los tengo desactivados. Si quiero visualizar esa información, tendré que volver a activarlo. ¿De acuerdo? Si quiero consultar la información, me posiciono encima del título y hago clic sobre él. Entonces, me sale un resumen, ¿vale?, de la información. Incluso si ya hay personas que han aceptado este evento, aparecerá también aquellas personas que van a asistir. Entonces, desde aquí ya os digo, aparecería este resumen. Si queremos, por ejemplo, dices, pues es que me he equivocado en algún punto que quiero editar, iría al lápiz, donde aparece editar evento, y podría editar. ¿De acuerdo? Entonces, pues es que resulta que tengo que invitar a más personas. ¿Vale? Pues añadiría aquí a más personas. Vale. Una vez que esto, cerraríamos y volveríamos a la visión general de nuestro calendario. Vale. El evento que nosotros hemos creado. Podremos también, aparte de editarlo, podemos eliminarlo, podemos enviarlo por correo electrónico a otras personas. Y luego, por ejemplo, imaginaros que dices, pues es que este evento lo quiero duplicar. Pues nos permitiría desde aquí también hacer un duplicado. Incluso copiar este evento en otro de nuestros calendarios. ¿Vale? O hacerlo público, ¿vale? Nos dejaría una serie de opciones. Cambiar también de propietario. Entonces, lo dicho, una vez que nosotros estamos en nuestro calendario, si queremos ampliar información de un evento, nos ponemos encima de ese evento, hacemos clic, nos saldrá un resumen y en caso que queramos editarlo, iríamos aquí a editar evento y se abriría toda la información que aquí tenemos.
Vale. Hasta aquí, vale. ¿Tenéis alguna duda? Vale, sí que Domicio me preguntaba lo de los objetivos. Sí, a mí en el de escritorio aún no me sé visualizar, ¿vale? Pero en el del móvil, si vosotros estáis en la aplicación del móvil que os interesa, simplemente en el listado que vosotros tengáis, os lo voy a mostrar un momentito. ¿Vale? Esto sería la vista de un calendario. Entonces, en el móvil, en la parte inferior hay un botoncito de más. Si nosotros hacemos a clic en este botoncito de más, se nos despliega. Entonces, aquí visualizamos esta información, ¿vale? Y ahí aparecen objetivos. Desde ahí es donde también podríamos crear lo que os he dicho de tanto como recordatorio, tarea, evento o objetivo. Bien, volviendo a nuestro calendario, más cosas que nos van a permitir, algo que también es muy interesante, que si nos vamos a la barrita esta que tenemos aquí a la derecha, nos deja, por ejemplo, seleccionamos este símbolo que es como una bombillita. ¿Vale? Y esta es una aplicación de notas. ¿Vale? Entonces, es una aplicación que la verdad es que es muy interesante. Por ejemplo, esta última la hice también como una prueba para el taller. Os la vamos a borrar, ¿vale? Y os voy a crear una de nuevo para que vosotros la visualicen. Entonces, vamos a añadir una nota nueva, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el título vamos a poner prueba taller. Entonces, esto es algún recordatorio, algo que no nos acordemos, incluso a lo mejor estamos en una reunión y me han dicho algo importante que me quiero anotar. Pues aquí es simplemente una serie de notas que nosotros podemos generar. Entonces le diríamos listo y se nos generaría una, ¿vale? Entonces, ¿qué nos permite hacer desde aquí? Lo podemos abrir en otro editor, ¿vale? Para que lo visualicéis. Y desde este editor nos va a dejar hacer una serie de opciones de configuración. Entonces, se visualizaría así, ¿vale? Esto es el ejemplo que yo acabo de hacer de una nota que nos deja. Nos deja, por ejemplo, añadir un recordatorio. Le dices, mira, pues es que esta anotación sobre, por ejemplo, pues que tenía que preparar unos contenidos para un taller y enviar mañana un dossier con la información, pues mañana, por ejemplo, a primera hora de la mañana, envíame un recordatorio sobre que tengo que enviar información de este taller que estoy dando hoy. ¿Vale? Entonces, añado ese recordatorio. Además, puedo añadir también a una persona, a un colaborador. Entonces, introduciría pues, el nombre de una persona que tenga en mi agenda o un correo electrónico. Entonces, estas notas ya veis que también, esto es una herramienta, todas las que tienen de este tipo, lo positivo es que son herramientas colaborativas para que nosotros podamos trabajar en equipo con otros compañeros. ¿Qué me permite también cambiar el color? ¿Vale? Esto, por ejemplo, imaginaros que tenemos en nuestro proyecto distintas líneas de negocio. Imaginaros que por un lado está la parte de social media, relacionado pues, con todo el tema de las redes sociales. ¿Vale? Pues cuando anotamos notas relacionadas sobre redes sociales, vamos a ponerlas en color rojo. Por ejemplo, otra de las cosas sobre las que vamos a tratar es sobre temas de SEO. ¿Vale? Pues todas las notas que yo me vaya escribiendo sobre temas relacionados de SEO, por ejemplo, le voy a poner el color naranja o el color azul, con lo cual en este tipo de herramientas se juega mucho con los colores para que de una forma rápida podamos también trabajar, por ejemplo, pues por secciones, por proyectos. Incluso podemos añadir una imagen, ¿vale? Es decir, pues queremos añadir un cartel que nosotros tengamos de un evento o de algo. En el caso de que digas, mira, pues esta nota ya no me interesa, lo que quiero es archivarla. Le daríamos aquí.
Otras opciones que me deja, pues dices, mira, no, yo no solo quiero archivarla, sino eliminarla definitivamente porque ya no tiene ninguna utilidad para mí. O añadir etiquetas para luego, por ejemplo, buscarlas más rápidamente. También nos permite incluso añadir dibujos, ¿vale? Tiene, por ejemplo, a través de distintos grafos o incluso a lo mejor dices, pues es que tenemos que hacer una firma sobre un documento, ¿vale? Entonces ya veis, simplemente pues podríamos marcar de una forma muy rápida un dibujo que a nosotros nos interese, un recordatorio, ¿vale? Más opciones que también nos permitiría, por ejemplo, podríamos hacer una copia de esta tarjeta y luego dices, pues mira, lo único que quiero modificar es la imagen, no quiero modificar el título, ¿vale? Añadir otras casillas, texto de la imagen guardado, copiar documentos en Google. Esto también es muy interesante porque ya veis que todas las herramientas de Google están realmente integradas. Entonces, por un lado tenemos Google Calendar que nos permite también desde la propia herramienta hacer anotaciones para ir y además ya no solo las anotaciones, sino que a lo mejor si lo queremos complementar con documentos más amplios que tenemos, por ejemplo, en Google Drive, también podemos copiar este documento, ¿de acuerdo? Vale, entonces decimos, vale, pues ya está, la guardamos como la tenemos, ¿eh? Desde aquí también nos permitiría ver si los recordatorios que nos habíamos programado aquí, ¿vale? O si teníamos las etiquetas, si aquellos que hubiéramos archivado. Entonces, esta herramienta es muy sencillita, pero es un gestor de notas, ¿vale? Entonces ya veis que además me permite meter imágenes, meter documentos, meter incluso que puedo hacer mis propios dibujos y además al final todo esto se va posicionando en un timeline. Si yo quiero en la parte superior fijar una nota que a mí me interesa mucho, le daría a esta chincheta y se fijaría. Entonces el resto ya aparecerían en la parte inferior. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a la herramienta de Google Calendar. Además, aquí ya veis que, aunque le he ido haciendo la edición en la propia herramienta de notas, aquí en este desplegable ya se me visualiza correctamente. Más cosas que podemos también acceder desde Google Calendar. Esto es muy interesante. Es el tema de las tareas, ¿vale? Estos son notas, ya os digo, es una herramienta sencillita pues, para hacer anotaciones rápidas en web y las etiquetas. Que esto sí que es muy importante. Entonces, aquí como ejemplo, yo me había puesto eso, es decir, venga, pues me anoto que tengo que enviar las facturas del taller que he hecho, ¿vale? Me anoto esto. Por ejemplo, dices, pues quiero crear, es decir, pues ya lo he hecho. Entonces, desde aquí ya veis que me indica marcor como completado. ¿De acuerdo? Entonces, ya me dice, pues bien hecho, ya, y me la deja tachada. ¿Veis? Entonces, de esta manera yo ya sé que esta tarea yo ya la he realizado. Entonces, vamos a añadir, por ejemplo, una tarea nueva. Por ejemplo, envío de emailing. Mailing a clientes. ¿Vale? Entonces, si quiero editar los detalles, clicaría sobre este lapicero. Entonces dices, vale, pues aquí además me quiero, aparte de decir que es un envío de email a clientes, que es para la felicitación navideña. ¿Vale? Bien, y además quiero asignarle una fecha y una hora, es decir, mira, pues esto quiero enviarlo mañana día 23 y quiero establecer una hora, es decir, pues mira, lo voy a hacer a las 10:30 de la mañana, ¿vale? Y incluso si esta tarea, perdón, quisiera repetirla, le podría asignar repetir. En este caso, como va a ser un envío único, le daría aceptar. ¿Vale? Y además incluso me permitiría también generar subtareas. Entonces dices, vale, enviar esto, pero otra subtarea podría ser, por ejemplo, hacer seguimiento. ¿Vale? Entonces, en ese caso, después de la actividad, yo podría revisar las estadísticas para ver pues, cuántas personas lo han abierto, si tengo que volver a reenviar porque ha habido algún problema. ¿Vale? Entonces, dentro de la tarea de envío de emailing, tengo, por ejemplo, una subtarea que sería hacer seguimiento de esta tarea.
¿vale? Si me quiero ir añadiendo más, podría añadir pues, las que yo me interese. Luego, además, esto lo puedo asignar a el bloque de mis tareas o si quiero, por ejemplo, generar una lista propia, porque a lo mejor dices, pues es que las tareas, igual que lo de los colores, lo tengo clasificado, por ejemplo, por proyectos. Entonces, tengo tareas relacionadas pues, con el área de las redes sociales, otras tareas relacionadas con la parte de SEO. Entonces, tengo, por ejemplo, dos listados creados. Pues una lista para redes sociales y otra lista, por ejemplo, para SEO. Y me voy creando unas tareas para una cosa y para otra. Vale, entonces, ya estaría creado. ¿Vale? Y entonces, ahora, si vamos al día 23, veis que aquí me dice a las 10:30, ¿vale? Tienes una tarea. Entonces, el simbolito esto significa de tarea, ¿vale? Hago clic sobre esto y además puedo ver un resumen, decir, vale, era así un envío de emailing a clientes, que sobre la felicitación de tareas. Entonces, una vez que yo lo hago, vuelvo a decir, vale, pues lo marco como completado. Y ya se tacha y dice, vale, pues ya del listado de tareas desaparece porque ya lo tienes hecho. ¿De acuerdo? O nos permite también, si por ejemplo, si tengo un listado de tareas muy amplio, decir, pues mira, quieres ordenar, a lo mejor es muy interesante, sobre todo por fecha, para darle una prioridad determinada. Y aquí también es donde nos deja cambiar el nombre de la lista. ¿Vale? Y aquí, opción es decir, mira, elimíname todas las tareas que han sido completadas. O combinación de teclas, copiar recordatorios, ¿vale? Entonces, si vamos a la parte superior, aquí es donde nosotros podremos crear listas nuevas, ¿vale? Decimos, pues créame una lista nueva. Lo que os decía, lista, por ejemplo, de redes sociales. ¿Vale? Entonces, le diríamos listo y entonces yo ya iría aquí haciéndome todo el listado de las tareas relacionadas con esto. ¿Que quiero añadirlo a otra? ¿Vale? Pues clico a mis tareas generales, pues me aparecerán. ¿De acuerdo? Vale. Vale, ¿hasta aquí había alguna duda? Ah, sí, Carmen me pregunta que cómo se hacían las subtareas. Sí, ahora te lo explico otra vez, Carmen. Vale. Vale, entonces, aquí el simbolito este que pone estas, ¿vale? Entonces, en nuestras tareas iríamos aquí, seleccionaríamos, vamos a generar una nueva, ¿vale? Diríamos añadir, por ejemplo, publicación en Facebook, ¿vale? Que lo he escrito mal, perdonad. Vale, publicación en Facebook. Vale. Entonces, le damos en este lápiz, ¿vale? Una vez que le hemos añadido a tarea, le damos a este lápiz y aquí se me abre para que yo pueda poner tanto una descripción como si quiera añadir subtareas. Aquí, pues, por ejemplo, sería pensar texto. ¿Vale? Y otra subtarea, fotografía. ¿Vale? Entonces, con esto yo ya tendría que voy a hacer una publicación en Facebook y para ello que necesito un texto y una fotografía, ¿vale? Entonces, con eso tendría generada mi tarea. Las subtareas, ¿ves? Aparecerían ahí. Más opciones que nos va a permitir también Google Calendar. Tiene otra herramienta muy interesante. Esto, por ejemplo, es para cuando vamos, por ejemplo, dices, pues tengo una reunión y me han puesto una dirección determinada, ¿vale? A ver si recupero la reunión, por ejemplo, de aquí, ¿vale? Si va esta reunión, y va la ficha. Y entonces, por ejemplo, me decía, es en Zaragoza activa, ¿vale? Lo quiero ver en el mapa, vista previa del mapa. Entonces, se me abriría la dirección de exactamente dónde está localizado. Entonces, sobre todo esto, si lo estoy viendo desde el móvil, además le puedo indicar cómo llegar, ¿vale? Pues
ya veis que es algo muy práctico. Entonces, simplemente desde la misma ficha, desde el formulario del evento, nosotros podemos ver los mapas. Vale, más cosas que podemos hacer con Google Calendar. Tiene una serie de complementos. Entonces, uno de lo que os decía más interesantes sería Zoom. ¿Vale? Entonces, aquí simplemente ¿veis? Nos pone un listado de todos los complementos que se pueden integrar con Google Calendar. Entonces, aquellos que os puedan interesar. Principalmente estos están relacionados sobre todo con el tema de videoconferencias, de llamadas online. ¿Vale? Aquí, si a alguno os interesa, pues tenéis un buscador en la parte de arriba y lo podéis buscar. Las integraciones, ya os digo, son nada, apretar 2 botoncitos y ya estaría. Y una vez que yo sí que os recomiendo, si utilizáis Zoom, os lo integréis porque es algo muy sencillo y ya veis que una vez que rellenéis el formulario del evento, podréis verlo desde aquí. ¿Vale? Bien, si cerramos la ficha. Vale. Por ejemplo, si nos volvemos a posicionar encima de un día, por ejemplo, del día 30, cuando abríamos un formulario nuevo, nos decía, vale, habíamos hecho una prueba con un evento, pero podíamos hacer también un recordatorio. Por ejemplo, dice recordatorio, llamar, por ejemplo, llamar a un colaborador. Y aquí podríamos poner, por ejemplo, pues el nombre de nuestro colaborador. Entonces, esto simplemente es un recordatorio muy rápido, no es algo que tengamos que compartir con nadie. Y aquí decimos, mira, quiero que me avises el 30 de diciembre a las 7 de la tarde, ¿vale? De que tengo que llamar a esta persona. Y le doy a guardar. Y entonces aparecería con este símbolo. ¿Vale? Los recordatorios aparecen, ¿veis? Con este dedito, con esta mano. Otra opción que me permitía era también generar las tareas. Entonces también las puedo generar igual que las podía generar, lo hemos visto desde el menú de la derecha, podemos generarlas desde aquí. Y aquí tenemos el desplegable de en qué tarea queremos asignarlo. Entonces ya veis que nos da las 3 opciones. La del evento, la del recordatorio y la de la tarea.